Muy buenos días. Somos la comunidad Fuentes de Misericordia. Ay, perdón. Muy buenos días. Un cordial saludo para todos. Dios nos bendice grandemente. Somos la comunidad Fuentes de Misericordia. Somos una comunidad misionera. Nuestro líder Norman Munevar. Nos reunimos todos los días en este horario para discernir la palabra del Señor, ese desayuno grato que el Señor nos da todos los días, que es ese manjar que nos va a alimentar diario y nos sostiene durante todo el día. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Papito Dios, por la noche, por este día que nos regala, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en los hogares de cada uno de los hermanitos que se conectan, los que se van a conectar después. Y, Papito Dios, te damos una enorme grandeza para que tú eres el dueño de todo, Señor, que entendamos que en nuestros corazones tú reinas, que en nuestros corazones sin ti no somos nada. Gracias, Papito Dios, y ayúdanos para cada uno de los hermanitos que va a proclamar tu palabra, Señor, y por los que vamos a escuchar, ábrenos los oídos, las mentes, y que tengamos esos corazones dispuestos para poder entender su palabra y después compartir esa palabrita que tú nos regalas, Señor. Amén. Escuchemos. Lectura de la profecía de Oseas. Esto dice el Señor: vuelve, Israel, al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta. Tomen sus promesas con ustedes y vuelvan al Señor. Díganle: tú quitas toda falta, acepta el pacto. Pagaremos con nuestra confesión. Asiria no nos salvará. No volveremos a montar a caballo y no llamaremos ya nuestro Dios a la obra de nuestras manos. En ti el huérfano encuentra compasión. Curaré su deslealtad, los amaré generosamente, porque mi ira se apartó de ellos. Seré para Israel como el rocío, florecerá como el lirio, echará sus raíces como los cedros del Líbano, brotarán sus retoños y será su esplendor como el olivo y su perfume como el del Líbano. Regresarán los que habitaban en su sombra, revivirán como el trigo, florecerán como la viña, será su renombre como el del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo que ver con los ídolos? Yo soy quien le responde y lo vigila. Yo soy como un ciprés, siempre verde, en mí procede tu fruto. ¿Quién será sabio para comprender estas cosas, inteligente para reconocerlas? Porque los caminos del Señor son rectos, los justos los transitan, pero los traidores tropiezan en ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Escucha mi voz. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Escucha mi voz. Oigo un lenguaje desconocido. Retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción y te libré. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Escucha mi voz. Te respondí oculto entre los truenos. Te puse a prueba junto a la fuente de Meribá. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Escucha mi voz. Ojalá me escuchase mi pueblo,
y caminase Israel por mi camino. Los alimentaría con flor de harina, los saciaría con miel silvestre. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es, escucha, Israel. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este. Amarás al prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien, maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomémonos un minutico para que cada uno interiorice en su corazón esa palabrita que el Señor como que le retumba por allá en el interior y nos pueda compartir lo que le dice el Señor. ¿Quién quiere empezar? Lo que le dijo el Señor hoy en esa palabra tan rica que nos dio, que es algo que todos los días así escuchemos de vez en cuando, pero siempre el Señor nos da una palabra diferente. Yo, Rosita, buenos días. Buenos días, Nancita, adelante. Bueno, hoy el Señor me invita a tener un diálogo con Él, no un monólogo. Monólogo es cuando es una sola persona la que habla y la otra pues trata de escucharlo o si no se distrae. Diálogo es cuando uno escucha, el otro habla, lo escucha. Es un compartir de temas, de pareceres, es un compartir de la palabra. Y el Señor invita a eso. Dice aquí, empieza la primera lectura, el Señor dice, cuando alguien habla, en este diálogo y por educación, por atención, yo debería estar ahí sin distracciones, solo debería ser para la persona, en este caso el Señor. Entonces el Señor habla, yo lo escucho. Me recuerda el Salmo, escucha al Señor, me dice el Salmo, a escuchar, sí, hablarle, y Él también me escucha, yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Y me lo confirma y me lo reafirma el Evangelio. Cuando el Señor dice, escucha Israel. Ese sería el primer requisito, escuchar. Y qué bonito aquí porque el Señor tiene ese diálogo con el personaje, con el escriba. Y me invita a que esa sea mi relación con el Señor. No solo rece, que rece, hable, que hable, queje, 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 pídale, que pídale,
sino escuchar su voz. Es, y con todos los requisitos, la atención, esa voz que me dice que me ama, pero que también ame al prójimo. ¿Cómo? Como a mí misma. Y en esto es lo que me quiero centrar, a mí misma. El segundo es este, amarás al prójimo como a ti mismo. Y me ponía, yo pensaba, reflexionaba, ¿cómo me amo? Porque si yo amo al prójimo como me amo a mí, y si no me amo bien, ¿cómo amar al prójimo? ¿Sí? Ese sería el conducto regular. Primero, bueno, el requisito es escuchar la voz del Señor, amar al Señor por sobre todo, con el corazón, con el alma, con la mente, con el ser, porque Él llenarme de su amor me permite amarme a mí y amar al prójimo. Él es la fuente, llena de amor. Nadie da de lo que no tiene. Y si no me doy amor a mí misma, a la manera del Señor, para no caer en polarismos, para no caer en extremos, porque puedo caer en el amor propio, puedo caer por exceso o por defecto, por exceso porque caigan egolatría, en egocentrismo, en que el mundo gire alrededor mío, y eso es lo que enseña el mundo de hoy. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra un poquitico para mí. O puedo caer por defecto en no amarme. Y entonces, eso fue lo que más me hizo reflexionar hoy. Y esa reflexión me invita a esta primera, a esa primera lectura donde dice, porque tropezaste por tu falta. Y entonces yo digo, ¿cuántas veces he tropezado por la falta de amor propio, por no valorarme, por no quererme, por permitir que otros pasen por encima mío, por no asertivamente expresar lo que siento, no aprender incluso a decir no cuando toca decir no, por no superarme? Y si yo no tengo amor para dar, ¿cómo voy a amar a mi prójimo? Y si yo estoy con Dios, pero no me dejo impregnar de todo ese amor que Dios me ha y lo amo por encima de todo, pues ¿cómo me voy a amar bien? Si todo esto es directamente proporcional, todo esto es necesario para cumplir esto que dice el Señor, es necesario. El amor en todos los tres sentidos, en todas las tres esferas. Y a mí personalmente me invita hoy, a mí personalmente, a revisar la manera como me dejo amar por Dios, me lleno de su amor y me amo a mí misma. Y ya dejándome llenar del amor de Dios, dejándome amar para que Él me llene, para tener, para dar, para mí mismo primero y luego para el otro. Entonces yo voy a tener una mejor relación de amor, de acuerdo a la manera del Señor con el prójimo, sin caer en egocentrismos, pero tampoco sin caer en desapararme a mí misma. Por eso también me evoca cuando el Señor en la última cena a través del evangelista Juan nos dice, amar, ámense los unos a los otros como yo los amo, porque ese sí es el amor perfecto. Y si como Él me ama, yo me amo a mí misma y aprendo a amar al prójimo, esa es la plenitud, creo. En eso los reconocerán, en eso los reconocerán. Si nos ve la gente y nos reconoce en el amor, no en las palabras, en el amor, seremos juzgados en el amor, nos dice una frase. Que cuando yo llegue a donde el Señor y Él me busque en el amor, en ese orden, el amor a Dios, el amor a mí misma, pero de acuerdo al amor de Dios y el amor al prójimo. Esa evaluación es de profunda y tan profunda que es lo que conlleva a todo el resto de las áreas de nuestro existir y de la vida. Muchísimas gracias, Rosita. Y gracias, Nancita. ¿Quién más? ¿Quién más le puso una palabrita en su corazón de lo que ese evangelio tan bonito que es hoy?
nadie, alguien que Mira, le haya... Celina. Ay, adelante, Celi. Muy buenos días, comunidad. Buenos días a todos mis hermanitos, a todos los que nos escuchan, así sea en los lugares más recónditos de este lugar y de esta patria. Pero bueno, qué maravilloso hoy encontramos en las lecturas, a través de la primera lectura. Voy a iniciar por ahí. Cómo Oseas expresa el amor del Señor. Oseas sabe y reconoce cómo le ha fallado el pueblo de Israel al Señor, pero aún así el Señor es tan bueno, tan generoso, que hace unas comparaciones tan a través digamos, a través de su proclamación, cómo el Señor se muestra tan generoso a pesar de todo aquello que el pueblo de Israel ha hecho. Le ha dado la espalda, ha sido un pueblo idólatra, ha dejado de lado a sus profetas, no los han escuchado, a pesar de que sus padres cometieron estos errores y recalcaron también, pues para que el pueblo de Israel se convirtiera. Los hijos del pueblo de Israel continuaron y fueron peor. Yo creo que si nosotros comparamos estos aspectos que mencionaba Oseas con el tiempo actual, no estamos lejos. Y muchas veces nos da tristeza eso, porque quizás nosotros, los que ya hemos tenido como aquel legado que nos dejaron nuestros padres y hemos acatado de pronto sus palabras y hemos crecido en la fe, hoy quizás los nuestros ya no tienen ese mismo sentimiento de espiritualidad, porque todo les gusta el facilismo, todo les gusta la novedad, todo les gusta aquello que como que sea mundano y que genere en ellos placer. Aquí hoy el Señor a través de Oseas nos está invitando que busquemos aquel lugar donde nosotros podamos ser también generosos como lo es el Señor con su perdón. Nos invita a que nosotros recapacitemos, a que nosotros comprendamos que la fortaleza del Señor a través de su gracia nos invade, nos fortalece, nos llena y nos compara con ese ciprés, con ese Líbano, que es un árbol fuerte. Y ese árbol fuerte es el Señor para nosotros. Eso es lo que nos invita hoy esta primera palabra. Y a través del Salmo, maravilloso porque nos está invitando a que aprendamos a escuchar la voz del Señor. Muchas veces nosotros no somos atentos a ello. Descuidamos cuando nos hablan, descuidamos quién nos habla y hasta descuidamos lo que nos dicen. Hoy la invitación que nos hace el salmista es: reconozcamos la voz del Señor, reconozcamos su presencia, reconozcamos ese lenguaje, porque el Señor nos habla de diferentes maneras. El Señor se muestra tan generoso que Él siempre nos escucha y nos da respuestas. Y aquí a nosotros debemos entender cualquier fenómeno de la naturaleza, el Señor se manifiesta ahí. Aprendamos a escuchar, aprendamos a entender ese murmullo, porque el Señor nos habla de todas formas, a través del viento, a través de la luz del sol, a través de todo lo que el Señor quiera darnos su palabra y su testimonio. Pidámosle al Señor que nos abra esa mente y ese corazón para poder comprender sus palabras. Y aquí a través del Evangelio, su generosidad la ha mostrado a través de su ejemplo. Los dos mandamientos principales que nos da el Señor. Le dice a Israel como nos lo dice a nosotros. Escuchemos al Señor, aprendamos, abramos nuestros sentimientos, nuestros oídos, captemos lo que el Señor nos da, pero a la vez el Señor nos da sabiduría y conocimiento para que nosotros podamos entender que el único Señor, el único que nos ama, es el Señor, el Dios, el Padre Celestial, el que es y nos conoce con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, porque Él nos ama de esa manera. Nos dice adicionalmente, el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué mandamiento tan hermoso.
porque si nosotros sabemos respetarnos a sí mismos, sabemos amarnos como el Señor nos ama, comprendemos cómo el Señor nos ama, es posible que nosotros también entreguemos en nuestra alma, concibamos esas gracias que el Señor nos da para que nosotros también podamos replicarlo. Que esto no sea solo palabras, que esto se haga a través de acciones, que esto se haga a través de compartir nuestro discernimiento, que todo lo que el Señor nos pone en nuestra mano, que también lo podemos dar en otras manos y podamos extender. La palabra del Señor hoy nos invita a que aprendamos a escuchar, que nuestra sensatez en entender las palabras del Señor nos llene de la gracia de su Santo Espíritu para saberlo extender. Gracias, Rosita. Amén. Gracias, Celi. Amén. Gracias, Celi. ¿Quién más? ¿Alguien más va a compartir algo? Rosita tiene un chat. ¿Quiere que lo leas? ¿Se lo leo? Por favor, mi Celi. Sí, señora. De Nidia Ruiz. Hoy Dios me invita a la reflexión por medio de la confesión, que sea desde lo más profundo de mi alma, corazón y mente, con estos dos mandamientos. Amén. Amén. Gracias, mi Celi. ¿Alguien más? Lucy, buenos días para todos. Bueno, Lucy, adelante. En la primera lectura dice, esto dice el Señor, vuelve Israel al Señor tu Dios. Este llamado que Él hace al pueblo de Israel, hoy lo está haciendo también a aquellos que han decidido de pronto caminar solos, caminar sin Dios. Entonces es como la oportunidad de volver a Dios, de arrepentirse de todo lo que se ha hecho. Ese hay un jabón que se vende en la mañana. Norma tiene el micrófono abierto. De aquellos que han decidido caminar solos, que vuelvan, porque Dios es un Dios de oportunidades, lo decía Norman en esta semana, si mal no recuerdo, y Él quiere que todos los que en algún momento, de pronto por desesperación, o porque ven porque a veces buscan de Dios queriendo arreglar sus problemas, las dificultades, y no lo logran, porque no tienen en cuenta que no buscamos a Dios para arreglar nuestros problemas, sino buscamos a Dios porque es Dios quien nos está esperando, o sea, Dios siempre está ahí a la puerta. Entonces como que la desesperanza hace que quieran alejarse, pero el Señor hoy quiere recalcar y recordar a cada uno que volvamos la mirada a Él, que caminemos con Él, que es un Dios de amor, de misericordia y de perdón. Amén. Gracias, Lucy. ¿Alguien más? Bueno, voy a compartir lo que el Señor me dijo hoy. Yo voy a empezar por el evangelio que dice el Señor, escucha Israel. Ese escucha, como decía Nancita, es de sentarse uno un momento, de mirar, de orarle al Señor y poder tender ese corazón, digamos así, del acelere, porque ¿qué hacemos nosotros todos los días? El acelere del mundo, que tengo que trabajar, que tengo que estudiar, que tengo que ir, venir, y ni siquiera un momento se toman para decirle, Señor, ¿será que esto, será que aquello? Voy contigo, y el Señor hoy nos está reclamando esa escucha, ese momento que hagamos un paréntesis y nos sentamos como para orar y escuchemos así sean 5 minutos al Señor. Así como Él nos dice, porque Dios es el único Señor, Él nos ama hasta lo infinito. Ese amor del Señor es gratis, no vale nada, pero así como decía Nancita también, si nosotros no nos detenemos a mirarnos y amarnos y valorarnos y tener esa autoestima de cada uno de nosotros, ¿cómo vamos a amar al Señor? Porque entonces primero está lo demás, lo de todas las cosas del mundo, más no está primero nuestro Señor.
Entonces, de tener primero nuestro Señor en nuestro corazón, en nuestra mente, así como el Señor nos dice, que lo amemos de corazón, de mente, de todo. Y y si amamos al Señor así, nos amamos nosotros, pues vamos a hacer todo lo que el Señor, lo demás que el Señor nos dice. Porque si no, no vamos a poder ni hacerlo en el segundo mandamiento que el Señor nos dice que, porque es escuchar, amar al Señor, y el segundo, pues amar al prójimo. Pero si no nos amamos, ¿cómo vamos a amar al prójimo si no lo sentimos, ni siquiera vamos a ver en el rostro del prójimo al Señor? Y el Señor dice, mire a su prójimo y va a ver el rostro de Papito Dios, va a verlo ahí, va a amarlo. Y a veces en las dificultades con el otro hermano, con la otra persona, pues si se pone uno en esa tarea de ver, así sean las dificultades más duras que haya, a ver el rostro de Jesús en el otro, es más llevadera la vida, digo yo, y más fácil como para entender el mandato del Señor y lo que nos está pidiendo. Porque así que, como vemos, como como el Salmo, él dice, escucha mi voz. Sí, es lo que nos dice casi las lecturas en las dos, que escuchemos, Él nos habla todos los días. No es que hoy el Señor me habló y mañana no, o ayer me habló y hoy no. El Señor nos habla todos los días si nosotros disponemos nuestros corazones y vemos como en la primera lectura, que vamos a ver, pues florecer, como Él nos dice, esos campos de flores, de olivos, de esencias, porque yo creo que muchos vamos a los parques o lo que sea, llevar los hijos, los nietos, lo que sea, y yo creo que ni siquiera se detienen a mirar, ay, tan bonita la flor, que el Señor, ay, mire ese árbol, y el aroma, que hay unas flores que suelta ese aroma delicioso, y pasa, ni siquiera lo sienten ni nada, porque no alcanzan ni siquiera a detener eso, a entenderlo, ni a mirar, ni nada, porque vamos, es como que, ¿para dónde va? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Ya estoy como el chavo, pero estamos así. Entonces es detenernos y analizar todo lo que el Señor nos está diciendo hoy en su palabra, de esa escucha, y así como en la primera lectura, él le dijo al hermano, ahí por lo menos lo que le estaba diciendo al profeta, y él escuchó, y luego Jesús también le escuchó a él, que le dijo que estaba cerca al menos tenía como esa disposición de ir al Señor y tenía dispuesto su corazón a él para escuchar, para ver lo que el Señor le quería, su salvación, pero el Señor le dijo algo, tenía, yo pienso que le faltaba, porque le dijo que estaba cerca, no le dijo, ah, sí, ya está salvado, no, le dijo que estaba cerca. Entonces, de trabajar todos los días en lo que el Señor nos dice hoy, en escucharlo, en sentirlo, en amarnos y empezar a amarnos a nosotros para poder amar al hermano y ver el rostro de Papito Dios en ese hermano, porque si no es muy difícil. Y también vemos que Él que nos dice, todo es gratis y todo lo que Él nos da. Y vemos que al ver a Dios en el hermano, podemos ser mejores seres humanos también, porque no tenemos esa violencia. Entendemos que el otro se equivoca, que el otro no es perfecto, que también yo pienso que habría menos violencia en las familias, en los hogares con los hijos, que ahora vemos tanta violencia con los niños, y los niños son inocentes, en detener en la paciencia. Pero si de verdad no nos amamos, no amamos al Señor y tenemos ese amor del Señor en nuestros corazones, va a seguir pasando muchas cosas, pero si no, va a mejorar toda esta calidad de vida de hogares, de niños, de todo. Va que reine el Señor en cada hogar. Es lo que el Señor nos pide hoy. Amén. Normita, ¿está por ahí? Rosita, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga gran día abundantemente. Normita, adelante. ¿Cuántas veces nos habrá sucedido a nosotros en la vida cotidiana, en la familia, en el trabajo,
en el estudio. Bien sea que seamos nosotros los que no escuchamos bien o los otros a quienes les hablamos que no nos escuchen bien. Si somos nosotros los que no escuchamos bien, nos perdemos de mucho. Nos perdemos de mucha información, nos perdemos de muchas cosas. Ustedes saben que tenemos un problema de escucha bien difícil, porque muchas veces o no escuchamos o escuchamos lo que queremos escuchar y no lo que realmente se nos dijo. Lo cierto es que se supone que la vida cristiana es una vida de relación con Dios. Y en la relación es fundamental el diálogo, o sea, la escucha. Es fundamental que uno, claro, sepa hablar, pero también es importantísimo que uno sepa escuchar. A todos nos pasa, a todos nos pasa. Entonces, por el lado personal nos pasa muchísimo, que no escuchamos bien. Muchas veces estamos distraídos o estamos preocupados por otras cosas, estamos, como decimos nosotros, imbuidos en otros temas. Entonces, desafortunadamente, no escuchamos con claridad. Y cuántas cosas habrán pasado por esa situación, por esa mala escucha o por esa poca escucha o nula escucha. Y si lo planteamos cuando son los demás los que no nos escuchan, es molesto, es incómodo que uno de pronto muchas veces haya dicho una cosa, no sé, una o dos o tres veces. Bueno, a nosotros nos molesta mucho que nuestros padres, sí, señor, que nuestros padres, pues nosotros como padres le digamos a nuestros hijos o le tengamos que decir una, dos, tres veces una cosa y que no nos hagan caso, que no nos obedezcan. Es incómodo, es molesto. Y así, imagínense ustedes un jefe de una empresa que le tenga que estar diciendo a sus empleados una, dos, tres veces la misma cosa, cuando ya se lo dijo oralmente, se lo dijo por medio de un memorando, se lo dijo, qué sé yo, por medio de un reglamento, de un estatuto, estar diciendo las cosas constantemente. Entonces, el que no escucha en ese caso pone en una posición incómoda al otro. Pues eso es lo que pasa con Dios, nos pasa con Dios. No lo escuchamos y constantemente lo colocamos en una posición incómoda. Miren que por falta de escucha fue que el pueblo de Israel se perdió de la salvación, porque Jesús vino, dice la palabra en el Evangelio de Juan capítulo 1, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, no lo escucharon, no lo escucharon, no le prestaron atención, no se dieron la oportunidad de pronto al menos verificar, comprobar a través de las escrituras, a través de los profetas. A lo mejor no se preocuparon en ponerse en actitud de oración para decir, venga, será que lo que me está diciendo este señor de pelo largo y barba y todo lo demás, será que es verdad? ¿Será que no es verdad? Desafortunadamente, la falta de escucha deteriora el discernimiento, afecta el discernimiento. Miremos lo que muchas veces sucede en nuestras parroquias. Voy a suponer que llega un sacerdote nuevo a una parroquia y casi siempre, no siempre, muy pocas veces tal vez se da que en el barrio y en la parroquia hay una señora que habla de todo el mundo, que raja de todo el mundo, que habla de todo el mundo y cuenta historias reales o ficticias. Y generalmente esas personas son las que primero llegan al sacerdote nuevo y él termina escuchando una voz equivocada, un concepto equivocado. Y ya coge entre ojos entonces a las demás personas de la parroquia que a lo mejor son los que más sirven,
los que más ayudan, los que más colaboran, los que más trabajan. Entonces la falta de escucha o la mala escucha o escuchar lo que no se debe afecta el discernimiento. Tal vez eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, al pueblo judío. Escuchar más sus criterios, escuchar más otras voces, ¿sí? Sus miedos, tal vez, sus dudas, sus vacíos, sus debilidades. Afectó tanto su discernimiento que no les permitió escuchar al maestro, ni escuchar la escritura que tanto la conocía. Yo personalmente digo, oiga, nosotros tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios todos los días. ¿Cómo es posible que no hayamos aprendido, por ejemplo, a discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas? Se supone que escuchamos la palabra de Dios todos los días. Y si nosotros que escuchamos la palabra de Dios todos los días, si nosotros que vamos a misa, si nosotros que predicamos la palabra todos los días, carecemos de discernimiento, no sabemos juzgar rectamente las personas, las circunstancias, las cosas, pues ¿cómo será los que nunca escuchan la palabra de Dios? ¿Cómo será los que nunca oyen la palabra de Dios? ¿Cómo será los que viven completamente alejados? Decimos nosotros como animalitos. Comen, beben, duermen, hacen sus necesidades y punto. Nunca escuchan, nunca oyen la palabra de Dios. Yo no sé si el mundo tendrá sed de oír la palabra de Dios. A mí me parece, yo no sé si a ustedes les habrá sucedido. Yo ya les había hablado de esto hace mucho tiempo. Me pasó, lo cuento porque me pasó en esos días que estuve enfermo del estómago. Y pasaron varios días que no podía comer y que no, de alguna manera como que no me daba apetito. O si me daba hambre, veía la comida y pensaba, sentía que la comida me iba a hacer daño. Entonces mi cuerpo tal vez no la recibía con el mayor agrado. Pienso yo cuántas personas en el mundo en este momento que nunca escuchan la palabra de Dios y uno les va a hablar de Dios y tienden a rechazarla, tal vez ellos ni siquiera sabrán por qué. Están lo que yo llamo destragados, ya no tienen apetito. Pero cuando uno comienza a comer, cuando toma la primera cucharadita de ese caldo, de esa comidita, como que se le abre el apetito nuevamente y ya uno se lanza. Tal vez nosotros como misioneros, como predicadores de la palabra de Dios, que nos debemos de preocupar muchísimo por aquellos que quieren escuchar la palabra. Sí, claro, la gente está incómoda, la gente está molesta, eh, están distragados de la palabra de Dios, no quieren escucharla, pero cuando uno comienza a hablarles, de pronto se les despierta el hambre, de pronto les dé ganas de escuchar más palabra de Dios, no palabra humana. Entonces, no debemos de desalentarnos, no debemos de desanimarnos, a pesar de que haya tantos oídos sordos, a pesar de que haya tanta indiferencia, a pesar de que haya tanto rechazo a la misma palabra, no debemos de bajar la guardia, no debemos, no debemos de tomarlo como excusa y decir, no, es que la gente como no quiere, hoy en día no quiere, nadie quiere escuchar, pero de pronto cuando le demos la primera cucharadita, si sabemos hacerlo, si somos astutos, inteligentes en el buen sentido de la palabra, si les damos la parte más bonita, ¿no? Porque si hacemos las cosas como hemos estado acostumbrados a hacerlas, y es que usted está en unión libre, no, tiene que casarse porque si no se va a condenar en el infierno. Si comenzamos por ahí, muy probablemente no van a querer comer, no van a querer escuchar, porque automáticamente se van a sentir juzgados y rechazados y condenados. Pero si comenzamos por el lado correcto, por el carisma, muy probablemente las cosas van a funcionar muchísimo mejor. Que Dios nos abra nuestros oídos y que Dios nos ayude a abrir los oídos a los demás. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, Normita, amén. Y gracias, Papito Dios, por todo lo que tú nos das, por ese desayuno delicioso, esa palabra que nos pone en nuestros corazones y lo que nos decía hoy, Señor, que escuchemos, que así
porque nosotros, yo creo que estamos enfermos de eso, de no escuchar. Y a veces queremos que nos escuchen, pero nosotros no escuchamos. Entonces, Señor, ayúdanos para que nosotros podamos escuchar, podamos callar, hacer silencio y poder escuchar tu palabra, Señor, poder escuchar ese caminar que nos pone todos los días, que nos dice qué hacer y que tú estás cansado también y eso que tú no te cansas, Señor, de decirnos cuántos años llevamos desde, mire, el pueblo de Israel hasta ahorita. Todos los días nos dice, escuchen, escuchen, y no escuchamos, somos sordos. Entonces, ábrenos, Señor, con tu espíritu esos oídos, esa mente, para que nosotros podamos escucharte y decir lo que quieres de nosotros. Gracias a todos los hermanitos que participaron, a todos los que nos van a escuchar después, Señor, para que también ellos abran esos oídos y escuchen a Papito Dios, que es nuestro Salvador, es nuestro amor, que Él nos ama gratis. Él no dijo, ay, no, es que yo les voy a cobrar, tienen que pagarme en tanto. Él no dice eso. Él nos ama gratis, dio su vida gratis por tanto amor que Él nos tiene y con su misericordia y quiere que todos nos salvemos. Entonces, escuchemos a Papito Dios. Amén. Gracias para todos y bendito y alabado sea mi Señor. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que para con el que Espíritu Santo estemos dispuestos de su mente, su corazón, desde su alma, a escuchar como Papito Dios quiere que lo hagamos para así poder discernir tu palabra. Amén. Amén. para que impulsados por el amor que Dios nos da, sigamos perseverando en su caminar. Amén. Amén. Para que a través del Espíritu Santo nos llenemos de ese amor del Señor y lo compartamos con los demás. Amén. Para que con la ayuda del Espíritu Santo cada día, que es el que está siempre con nosotros, nos ayude a tener esa escucha para que nosotros dispongamos nuestra mente y nuestro corazón a escuchar a Papito Dios y amarlo mucho. Amén. Para que diariamente nos alimentemos de la palabra del Señor. Que el Señor nos regale esa luz y ese entendimiento, saber comprenderle el discernimiento que el Señor nos quiere dar y aplicarnos siempre a la docilidad y a la obediencia. Amén. Amén. Para que a través de nuestra fe aprendamos a escuchar a Dios y de esta manera compartir todas sus enseñanzas con nuestros hermanos. Amén. Amén. Para que nos amemos unos a otros como Dios nos ama. Amén. ¿Alguien más va a orar? Entonces, que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Amén. Que el Señor levante su rostro sobre nosotros y tenga misericordia. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. También invitación para esta tarde el Santo Rosario, que se ora cada día por una petición diferente a las 3 de la tarde. Y en los grupos presenciales que hay todos los días, de lunes a sábado, cada uno está el flyer ahí para que me revise y el que viva más cerca, donde le quede en ese lugar y el día que es, pueda asistir, pueda para ir aprendiendo, formándose para poder amar al Señor. Porque ahí sí, como dice Norman, si no conocemos a la persona, a alguien, ¿cómo lo vamos a amar? Y el Señor hoy nos está diciendo que lo amemos mucho. ¿Cómo aprendemos? Y
participando en esos grupos de oración, creciendo, ir a la Eucaristía, todo eso, eso nos ayuda para amar al Señor. También en la invitación de los que puedan dar sus ofrendas para ese crecimiento de las misiones, de aprender, de enseñar, llevar su palabra a esos rinconcitos que a veces ni siquiera puede ir el sacerdote. Entonces, los únicos son los misioneros, pero para eso se necesita aportes, ofrendas, de que ustedes puedan hacerlo. No interesa la cantidad, pero cualquier granito sirve. Al NECI de Milena Bermúdez, al 301-551-2161. Es invitación para los que puedan ofrendar ahí. Y nuevamente mañana a las 8 de la mañana para compartir esa palabra, ese desayuno rico que nos da el Señor todos los días. Gracias a todos los hermanitos que participaron. Un abracito grande y un buen día para todos. Gracias. Bendiciones. Rosita, hoy viernes estamos orando, estos viernes de Cuaresma, a las 3, el Vía Crucis. Invitados todos. Ay, bueno, Nancita, gracias, no sabía. Bueno, invitación entonces para a las 3 de la tarde para participar los que deseen, los que tienen tiempo, muchas veces dicen, "Ay, no tengo tiempo del Vía Crucis", entonces a las 3 de la tarde para el Santo Vía Crucis. Amén. Gracias, Nancita.